Pedro Tello, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buen día. Sheila, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Gracias, Pedro. Pues cuéntanos, ayer el Fondo Monetario Internacional dio a conocer cifras relevantes sobre el crecimiento y también sobre pues lo que la economía nos está trayendo, estas consecuencias de la guerra de Ucrania, de Rusia, y pues ya se están viendo efectos. Fíjate, Sheila, que por segunda vez en menos de 6 meses, el Fondo Monetario Internacional ha sacado la tijera para recortar el crecimiento esperado en la economía mundial y el crecimiento casi en la totalidad de los países, particularmente en el caso del nuestro, que es un recorte muy importante. Vale la pena señalar lo siguiente: en octubre del año pasado, el Fondo Monetario Internacional esperaba que nuestro crecimiento en este 2022 fuera del 4%, en octubre del año pasado. En enero del 2022 recortó de ese 4 a un 2.8% el crecimiento estimado. Ese recorte que se anunció en enero fue el segundo más importante de los 50 países que entonces había analizado el fondo y de los cuales se había hecho recortes en la estimación de su avance para este año. Solamente nos superaba el recorte que se realizó al crecimiento esperado en Brasil. Y 3 meses después, en abril, el Fondo Monetario Internacional vuelve a recortar el pronóstico de crecimiento para México y lo lleva del 2.8% que esperaba en enero a un 2% ahora en el mes de abril. Y es una cifra importante, Sheila, por lo siguiente, porque solamente hay un país que va a tener un desempeño más desfavorable que el nuestro en este 2022 desde la óptica del Fondo Monetario Internacional, y ese país es Rusia, que va a registrar una caída superior al 8% en su economía al cierre de este año. Así que no deja de llamar la atención, Sheila, que por una parte el presidente de la República asegure que es el segundo mandatario más popular del mundo, y por otro lado que el Fondo Monetario Internacional señale que México es el segundo país con el comportamiento económico más desfavorable que se espera para este 2022. Y al final del día lo que podríamos señalar es que una vez más la terca realidad termina por imponerse. Aun si se cumple el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, que es cerrar con un avance del 2% este año en materia de crecimiento económico, pronóstico que, por cierto, abro un paréntesis, es un pronóstico bastante optimista, considerando que los 31 grupos de análisis, 28 grupos de análisis económico que encuesta mes a mes el Banco de México, ya han ubicado el crecimiento esperado para este año en menos del 2%. Así que, aun si se cumple el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, aquella idea que habíamos planteado cuando estábamos en plena pandemia, de que la caída esperada de la economía iba a tomarle a nuestro país por lo menos 3 años para recuperarla, se va a cumplir. Así que tenemos un panorama económico sumamente nublado, una percepción de los empresarios del ambiente para los negocios que es poco estimulante, una percepción de los hogares para consumir bienes y servicios marcada por la cautela y por el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo, un gasto gubernamental acotado por la austeridad y concentrado en gasto social por una parte y en proyectos de inversión en muy pocos grandes proyectos a escala nacional, y solamente un motor, el de las exportaciones, que está funcionando bien, porque los 3 previos a los que he hecho referencia presentan condiciones de abierta debilidad en su funcionamiento, lo que limita las posibilidades de la economía mexicana para aspirar a un crecimiento más acelerado en este y en el siguiente año, Sheila. Pues tremendos, Pedro, este panorama que nos presentas, porque increíble, ¿no? O sea, después de Rusia estamos nosotros, y Rusia en guerra. Este indicador es pues muy relevante, y también los efectos que pueda causar, sobre todo, por ejemplo, en tasas de interés, ¿no? Me parece que esto también puede ser pues un factor muy importante. Sí, por supuesto. La estimación que hacen los analistas del sector privado es que cerraremos este 2022 con una tasa de interés del orden del 8%, lo que significa que si usted tiene un crédito contratado a tasa variable,
la mejor recomendación que le puedo hacer es anticipe el pago del mismo si lo puede hacer, o deje de utilizar la tarjeta de crédito, porque es justamente este último el financiamiento más caro y el que de inmediato refleja el ajuste al alza en el precio del dinero en el territorio nacional. Y si usted tiene créditos contratados a tasa fija, que sea hipotecario, automotriz, de otro tipo, no se preocupe, solamente ocúpese de pagar en tiempo y forma, puntualmente, digamos, sus obligaciones financieras, y cuide sobre todo la administración inteligente de las finanzas personales, Sheila. Así es, Pedro, pues esta recomendación que nos has venido dando en los últimos meses, y bueno, y prácticamente toda la pandemia, de sí ser muy, muy cautelosos con el uso de la tarjeta de crédito, pagar todo lo que podamos, evitar generar también más deudas, pues para no tener más adelante problemas y pues sí, cuidarse en todos los sentidos para evitar que pues esta baja de perspectiva de crecimiento económico pues nos pegue, digamos, en el bolsillo a cualquier ciudadano. Sí, por supuesto, hay que ser muy cuidadosos con el cuidado del trabajo que tenemos actualmente, sea que independientemente de que seamos empleados, obreros o trabajadores por cuenta propia, y hay que cuidar muy bien a los clientes en el caso de los empresarios. No son tiempos sencillos, no son tiempos fáciles estos, y bueno, en el caso de las tarjetas de crédito, y solamente para insistir, si usted tiene 3 tarjetas de crédito, consolide la deuda de las más caras en la tarjeta que sea más barata, guarde aquellas que no necesita y solamente administre una tarjeta de crédito, porque en tiempos como los actuales, de verdad, endeudarse es muy sencillo y pagar es mucho, mucho más complicado de lo que parece a primera vista, Sheila. Así es. Pedro Tello, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y muy buen día. Te seguimos buen día a todos. En tus redes también. Sí, síganme en Twitter, en @Petello Villagrán, y que sea un espléndido día para todos. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo, buen día.